Raúl, buenas tardes. Te lo comenté en Viña del Mar. Quería hacerte la pregunta aquí, porque también hiciste un atisbo, un guiño de lo que da mi pregunta. Has trabajado con preparadores, distintos preparadores de nivel mundial, desde Ramón Puy, que está aquí presente, a Jani Rambo y bueno, muchos grandes. Pero uno de los principios más importantes que marca la diferencia entre un atleta y otro, como tú lo dijiste bien, es la individualización, o sea que cada atleta es individualización, distinto, claro, o sea, correcto. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre estos grandes preparadores en sus preparaciones? ¿Cómo lo has vivido tú? Entre su sistema o sus procesos, si bien es cierto que Raúl Carrasco es uno solo, que tú has vivido una carrera distinta, que has tenido aciertos, quizás algunos errores que te han hecho aprender o a conocer tu cuerpo, pero con distintos preparadores que uno tendería a pensar que tienen métodos muy distintos, pero esos métodos quizás, como tú eres Raúl Carrasco y lo más importante es el principio de individualización del sujeto, del atleta, vendría a ser, si yo lo pienso así, prácticamente igual el método. Entonces, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué ves tú que diferencian a un preparador y a otro y qué es lo que más te ha servido a ti? Bien, mira, cuando siempre nombro a los grandes maestros, a los grandes preparadores, siempre, por ejemplo, con mucho cariño nombro a Ramón. Y no porque está aquí hoy día, lo hago siempre. ¿Por qué? ¿Qué diferencia eso? La cercanía. La cercanía, es hispano, habla español, cercanía. Cuando no tienes una cercanía, todo es un desastre. O cuando te mueve lo que es el dinero. Si yo hoy aquí me hubiese promovido el dinero, no estaría aquí. Entonces, es lo que hay que individualizar un poco. Cada preparador tiene un método diferente, pero al final, si no tienes un trato cercano y directo y de corazón y personal con él, ese método no te va a llevar a nada, porque hace falta eso. Yo no voy a dar nombres, pero he tenido preparadores que me han costado una pasta en el que son nulos, o sea, no aprendes nada. Milos, ya uno de los grandes también, junto a Ramón, me decía de que yo lo puso en su Facebook, era de los atletas con más inteligencia que se había cruzado en su vida, ¿vale? Son grandes maestros. Pero si no tienes esa cercanía con ellos, olvídate. Y menos si te tratan como un turista. Que yo en mi caso he sido profesional y, bueno, me han mirado de otra forma, ¿no? Pero la cercanía es lo más importante. Ser humano. Ser humano. Sí. Mira, sinceramente, quitando a la época en mi carrera amateur como volumen, que fue muy larga, que eso sobre todo especialmente lo hice con Ramón, después en la definición, en la competición, pues fue cuando traté con diferentes preparadores. De esos preparadores diferentes no llevé nunca a cabo ninguna preparación al 100% de ellos, jamás. Siempre cogía lo que me interesaba. Por ejemplo, con Jani pierdes el miedo a cargar, el miedo a comer. A comer una cantidad de carbohidratos que tienes miedo, ¿no? O el miedo a decir, voy a dejar de beber, o no voy a tomar diurético para subir al escenario. Tú dices, ¿cómo no voy a tomar diurético si lo toman todos? Eso es una ley, es una ley temática, hay que tomarlo sí o sí. Yo he hecho segundos puestos, casi gano campeonatos profesionales como Toronto, teniendo el diurético en la mano y no tomándomelo. Entonces, a veces son decisiones aparte en el que marca la diferencia. Quizá ese preparador pues me lo hubiese mandado. De todas maneras, yo siempre con esto es una de las cosas más importantes que he aprendido, en que un preparador es para muy largo tiempo. Tiene que conocerte muy bien. Y siempre digo que no hay un preparador. El preparador es el competidor con el preparador. Entre ellos hacen su mejor preparador. Yo recuerdo a un preparador español, incluso yo era muy niño, antes que Ramón. Ramón lo conoce, es de Alcalá de Guadaira, Alfonso. Y Alfonso era mi preparador cuando yo empezaba con 15, 16 años, y entre él y yo llegábamos a la conclusión de lo que había que hacer. A veces él me decía que había que hacer algo y yo opinaba que no. No, Alfonso, yo creo que esto me va a ir mejor. ¿Tú querés? Yo creo que sí, probemos. Eso es un equipo. Eso es un equipo.